¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Eduardo García García y este es un video TED para la materia Fundamentos de la Educación impartida por el maestro Luis Alberto Gómez Juárez. Como primer tema hablaremos sobre los fundamentos de la educación. Hoy vamos a explorar los fundamentos de la educación y cómo estos principios pueden transformar nuestras clases y por ende nuestra sociedad. Para eso tenemos que definir objetivos de la educación y pues la educación no solo es la transformación de conocimientos sino el desarrollo integral del individuo. Su objetivo es formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos. También tenemos que hablar sobre los principios fundamentales como lo son la accesibilidad y la equidad en la educación. Por ejemplo, la educación debe ser accesible para todos, independientemente de su origen socioeconómico o socioemocional. Un ejemplo de esto es que la verdadera educación debe derribar barreras y construir puentes, asegurando que todos los niños, sin importar su origen, tengan la oportunidad de aprender y crecer en igualdad de condiciones. También hablaremos sobre el currículo integral. La importancia de un currículo incluye no solo materias académicas, sino también materias como lo son artes, deportes y habilidades socioemocionales. Un ejemplo de esto es que un currículo integral no solo enseña matemáticas y ciencias, sino también artes, músicas, habilidades socioemocionales, deportes. Esto prepara a los estudiantes para una vida plena y equilibrada. Otro tema sobre el que hablaremos en este video TED es sobre el enfoque sociológico. Vimos en una era de cambios rápidos y complejos. Una pregunta podría ser cómo podemos comprender mejor nuestras interacciones, instituciones y las fuerzas que nos moldean como sociedad. Para esto tenemos que definir varios puntos como la sociología, perspectiva sociológica, importancia de la sociología. La sociología es el estudio de la sociedad, sus estructuras y sus relaciones humanas. Nos permite ver más allá de lo obvio y entender los planes o los patrones y procesos sociales que influyen en nuestras vidas. La perspectiva sociológica tiene un enfoque que implica ver el mundo a través de una lente sociológica. Esto significa cuestionar lo que consideramos normal y examinar cómo la cultura, las normas y las instituciones afectan a nuestro comportamiento y nuestras ideas. Y la sociología es importante porque nos ayuda a comprender problemas sociales como la desigualdad, el racismo y la pobreza. También nos da herramientas para analizar fenómenos globales como la migración, el cambio climático y la globalización. Otro tema que vamos a abordar en este video TED es la historia de la educación. Hoy vamos a viajar a través del tiempo para descubrir cómo la educación ha moldeado sociedades y ha sido un pilar fundamental para el proceso humano o para el progreso humano. Hoy hablaremos sobre el origen de la educación, como los primeros sistemas educativos en las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto, Grecia, China. Un ejemplo de esto es que en la antigua Grecia la educación no solo era sobre aprender hechos, sino sobre desarrollar la mente crítica a través del diálogo y la filosofía. Y en la Edad Media y en el Renacimiento se discute cómo la educación evolucionó durante la Edad Media, como la influencia de la Iglesia y el surgimiento de las universidades en Europa. Un ejemplo de esto es que la Universidad de Bolonia, fundada en 1088, es considerada la universidad más antigua del mundo en funcionamiento continuo. Fue un faro de conocimiento durante una época en la que la educación estaba reservada para unos pocos privilegiados. La revolución industrial y la educación pública explica cómo la revolución industrial impuso
o impulsó la creación de sistemas educativos públicos para formar una fuerza laboral más adecuada. Un ejemplo de esto es que la revolución industrial no solo transformó economías, sino que también revolucionó la educación, llevando a la creación de sistemas públicos para equipar a las masas con habilidades necesarias para la nueva era industrial, Y en la actualidad, en la educación del siglo XX y siglo XXI, se analizan los cambios en la educación durante el siglo pasado, incluyendo movimientos por la igualdad de acceso a la educación y la integración de tecnologías modernas. Un ejemplo de esto es que desde la Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos está el creciente uso de la tecnología en el aula. El siglo XX y siglo XXI han sido testigos de una evolución continua en la forma y el acceso de la educación. Y como conclusión para este video TED, quiero invitarles a ustedes como audiencia a reflexionar cómo pueden contribuir a la mejora de la educación de sus comunidades. Todos tenemos un papel importante en la educación, ya sea como padres, como maestros, ciudadanos o líderes. Preguntarnos qué podemos hacer hoy para asegurar un mejor mañana para nuestros hijos es algo que deberíamos preguntarnos el día de hoy, porque a todos nos interesa que nuestros hijos sean alguien el día de mañana. Y quiero darles una frase emotiva porque pues la verdad todos necesitamos el día de hoy que alguien nos motive. La educación es una llave que abre puertas al futuro. Trabajamos juntos para construir un sistema educativo que nutra y empodere a cada niño, porque en ellos reside el potencial para cambiar el mundo. Igual les puedo dar unas recomendaciones como leer artículos o libros sobre los fundamentos de la educación. Igual podemos organizar proyectos, informarnos sobre organizaciones que están haciendo un buen trabajo sobre el ámbito educativo. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por ponerme atención y que tengan lindo día.